Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias y te damos toda la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, único y verdadero Dios. Hoy te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia y bendición al permitirnos un día más de vida, así como estar reunidos acá nuevamente en la continuación del estudio bíblico correspondiente. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor, que seas tú quien tome el control total de este lugar, de este tiempo. Señor Jesús, Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy te damos gracias por tu misericordia, porque hoy nuevamente estás ahí a nuestro lado para enseñarnos tu palabra. Y te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, Señor Jesús, que vives por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Maestro de Nazaret, porque hoy nos permites nuevamente que esta palabra, Señor, tú nos la enseñes, que nos concedas sabiduría, entendimiento, discernimiento, y que esta palabra tú la escribas y la grabes en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que la pongamos por obra. Espíritu Santo, hoy te pedimos que esta palabra sea revelada por ti y que cada día nos redarguyes, nos convences de pecado, de justicia y de juicio, y cada día vas restaurando y transformando nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias porque cada tiempo que nosotros tenemos de comunión íntima contigo, cada vez que tomamos tu palabra, tú nos hablas. Gracias. Gracias por ese hermoso privilegio que nos das. Gracias, Señor. No tenemos cómo poder pagarte, cómo poder agradecerte tu gracia y misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Te pedimos con todo nuestro corazón que nos gocemos, nos deleitemos en este tiempo. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, hoy en la continuación del estudio bíblico del libro de Hechos de los Apóstoles, hoy vamos a dar inicio al capítulo número 8. Del versículo número 1 al 8, para lo cual te pido que me acompañes en la lectura de estos versículos para que hoy podamos recibir el consejo de parte del Señor en este estudio bíblico. La palabra de Dios dice así: honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 1 al 8. Saulo persigue a la iglesia. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. La predicación del evangelio en Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Hoy, en esta oportunidad, en el estudio correspondiente, después de haber estudiado el anterior capítulo, en el cual pues se da el martirio de Esteban, debido a la persecución
que ya se había iniciado en contra de los primeros cristianos, o sea, la iglesia primitiva, y por lógica de los apóstoles, el martirio de Esteban vino a continuar la persecución que se había iniciado ya. Y aquí, en este inicio de este capítulo número 8, valga la redundancia, nos damos cuenta que ya aparece un personaje que más adelante, pues todos lo sabemos, hubo un cambio radical en su vida y fue para bien. Acá en este versículo número 1 del capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles nos habla de Saulo. ¿Y quién era Saulo? Nosotros sabemos a la luz de las Sagradas Escrituras que Saulo de Tarso, que después fue apóstol y su nombre fue cambiado a Pablo, Saulo es un nombre que viene del idioma hebreo Shaul y que significa pedido o deseado, y también significa pedido al Señor. Todos sabemos que Saulo de Tarso, o sea el apóstol Pablo, fue fariseo y fue alumno destacado de Gamaliel en cuanto al judaísmo. En cuanto a esto, aventajaba en conocimiento y preparación intelectual a muchos de sus colegas y era un celoso recalcitrante de la ley. En cuanto a Tarso, todos conocemos que esta era una ciudad de la provincia de Cilicia, ubicada en la región del mar Mediterráneo, en la desembocadura del río Sidno, en lo que hoy es Turquía. Además, Tarso era un puerto importante, siendo una colonia romana. En esta ciudad se adquiría automáticamente y por derecho propio la ciudadanía romana cuando los que nacían o las que nacían ahí, sin importar la nacionalidad de los padres, ellos por derecho propio pues adquirían la ciudadanía romana. Saulo de Tarso persiguió a los primeros cristianos, ya que contaba con la autorización y plenos poderes para hacerlo por parte del Sanedrín, y además, como todos sabemos, consintió en la muerte de Esteban. En este versículo nos habla de la persecución de la iglesia primitiva en Jerusalén. Nosotros conocemos que Jerusalén era la capital de Israel y que también acá en las Sagradas Escrituras nos habla de que fue precisamente el rey David quien conquistó Jerusalén, que en tiempos antiguos era habitada y pertenecía a los jebuseos. Entonces nos habla que debido a la persecución que ya se estaba viviendo de la iglesia, muchos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Nos damos cuenta aquí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, versículo número 19, que nos dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Nos damos cuenta entonces que las represalias estaban a la orden del día, y eso había hecho que el rebaño del Señor fuera esparcido. Mas sin embargo, como lo acabamos de leer, esto no fue un motivo para acallar a aquellos y a aquellas que iban predicando las buenas nuevas de salvación en Jesucristo en ese momento. Dice: esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Nosotros sabemos que Judea y Samaria pertenecen a Israel. En cuanto a Judea,
Este nombre en idioma hebreo es Yehuda o Yehudá, que significa agradezco a Dios y también reconozco a Dios. Judea se deriva de la tribu de Judá, y esta, como todos lo sabemos, estaba limitada por el desierto de Judea al este de Jerusalén y descendía hasta el Mar Muerto. En tiempos de Jesucristo se dividía en 3 regiones: Judea, Galilea y Samaria. En cuanto a Galilea y Samaria, estas eran regiones fértiles, mientras que Judea era de un terreno muy desértico y no daba mucho para el cultivo. Entonces, nos damos cuenta también que nos habla de Samaria, y quiero que me acompañe rápidamente aquí mismo en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 9, versículo 31, que dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo, o sea, se iban fortaleciendo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, en el versículo número 3 dice: ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Aquí se confirma que a pesar que habían sido dispersados por donde los hermanos y las hermanas iban, siempre llevaban el mensaje del Evangelio. En cuanto a Samaria, era la capital del reino del norte de Israel, o sea, las 10 tribus, ya que cuando se da la separación de estas de las otras 2 restantes de Israel, como lo era Judá y Benjamín, gobernaba en ese momento todo Israel Roboam, hijo de Salomón. Debido a la separación de estas 10 tribus de las otras 2, este grupo mayoritario del pueblo de Israel se fueron a Samaria, eligiendo a Jeroboam I como rey de Israel, o sea, el reino del norte o de las 10 tribus. Este rey malvado, Jeroboam I, mandó a construir 2 ídolos, o sea, 2 becerros de oro para que le rindieran culto, uno en Dan y otro en Betel. Y con esto empezó una época oscura, lo cual la consecuencia más adelante fue que estas tribus fueron llevados, sus habitantes cautivos, a Asiria. Y nosotros sabemos que esto también, cuando fueron llevados, deportados a Asiria, hubo una consecuencia, porque recordemos que debido a, lo reiteramos, a esta deportación de las 10 tribus del norte de Israel a Asiria, esto dio como consecuencia que hubo una raza mixta, o sea, una mezcla de raza israelita con los asirios y de otras nacionalidades. Por eso nos damos cuenta que en los tiempos bíblicos, tanto los samaritanos como los judíos no se llevaban, porque los judíos, debido a su nacionalismo y a su orgullo, consideraban a sus hermanos de las otras 10 tribus como inmundos, debido a que se habían mezclado estando en el cautiverio de Asiria con otras naciones. Entonces, nos damos cuenta en el relato bíblico cuando el Señor Jesucristo en su momento dialoga con la mujer samaritana, y ésta se queda impresionada de que el Señor le hable. Y sabemos el relato, pues, que ella le pregunta al Señor que por qué los judíos decían que solo en Jerusalén se podía adorar a Dios, y el Señor se lo explica, ¿verdad? Y entonces hubo un conflicto entre las 10 tribus del norte con Judá y con Benjamín. Entonces, debido a esto, Samaria se extiende desde el mar Mediterráneo hasta el valle del Jordán, el monte Carmelo y el valle de Sarón.
Y en este versículo número 1 también, como lo reiteramos, a pesar que los hermanos y hermanas de la iglesia habían sido esparcidos, los apóstoles no fueron esparcidos. ¿Por qué? Porque a pesar de la persecución de la iglesia, los apóstoles continuaron su labor con fe, con valentía y convicción plena, anunciando el evangelio, llenos del Espíritu Santo a pesar de la persecución. Entonces, nos damos cuenta, a través de este relato que hoy estamos estudiando, que en el versículo número 3 dice que Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo, con plena autoridad y poderes por parte del Sanedrín, se dio a la tarea de perseguir a la iglesia. El celo maligno, la religiosidad de Saulo, la violencia en contra de los hermanos y las hermanas y el encarcelamiento fue parte de la rutina de Saulo. ¿Por qué? Porque en ese momento Saulo, él pensaba que lo que estaba haciendo era lo correcto, debido a que, como lo mencionamos, él era muy celoso de la ley mosaica y fue un alumno distinguido de Gamaliel. Ya todos sabemos, acá mismo en el libro de Hechos de los Apóstoles, más adelante aparece Gamaliel, que era muy respetado en el pueblo de Israel, porque era además miembro del Sanedrín, era un doctor de la ley. Y en el caso de Saulo, era su alumno distinguido. Entonces, pero en este momento que estaba pasando la iglesia, Saulo era como un azote para los hermanos. Y a pesar de ello, acá en el versículo número 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. La predicación del evangelio de Jesucristo llega a Samaria, ya que esto de la persecución no impidió que los hermanos y las hermanas llevaran la bendición de esparcir la semilla, ya que recordemos que aquí se cumple la gran comisión que el Señor le ha dado a su pueblo. Y quiero que me acompañes. Si bien es cierto, estos versículos son muy conocidos, pero los vamos a leer para que no quede ninguna duda acerca de la gran comisión. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 18, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Nos damos cuenta que más adelante se cumple esta palabra, y ya lo vamos a explicar cuando lleguemos a ese versículo. También esto de la gran comisión, recordemos que cuando el Señor Jesucristo asciende al cielo, le da esta palabra a los que estaban en ese momento con él. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí se está cumpliendo esta palabra, el enseñar el Evangelio de Jesucristo en medio de cualquier circunstancia, en todo lugar y en todo tiempo. También el deber de la atalaya, lo cual está escrito en el libro del profeta y sacerdote Ezequiel, capítulo 3, versículos 16 al 21, y en el capítulo número 33, del 1 al 9. Entonces, la palabra del Señor continúa.
en el versículo 5, porque dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Aquí ya en este relato bíblico aparece Felipe. ¿Y quién era Felipe? Bueno, acá en este versículo nos dice: Felipe predica el evangelio de Jesucristo en Samaria. Felipe el evangelista. Quiero que me acompañe rápidamente aquí mismo en el capítulo 8, en el versículo 26, que dice: Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Versículos 34 y 35, siempre de este capítulo 8. Dice: respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Luego, aquí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 21 y versículo 8 nos dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él, y éste tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Aquí nos habla la palabra de Dios lo que era Felipe el evangelista. El nombre Felipe es un nombre propio y también muchas veces se usa como apellido masculino español, y este procede del idioma latín Philippus, del idioma griego Filipos, que está compuesto de las raíces filo, que significa amor, hipos, caballo, lo cual dentro de sus significados es amante de los caballos o amor al caballo. Felipe era judío y fue quien evangelizó y bautizó al etíope eunuco, como lo acabamos de leer. Fue llamado el evangelista, aclarando que no era Felipe el apóstol, sino que ambos eran homónimos. Felipe tuvo 4 hijas en Cesarea, las cuales eran profetisas. Se cree que Felipe nació en el siglo I y murió en la ciudad de Heriápolis, en Turquía, pero se desconoce las causas de su muerte física. Entonces nos damos cuenta que este varón empezó a predicar el evangelio en la ciudad de Samaria, con ese amor por las almas. Y eso es muy importante, porque cuando nosotros evangelizamos a las personas, lo debemos de hacer con amor, con dedicación, con todo ese anhelo de que esa semilla que nosotros estamos esparciendo en los corazones de las personas un día llegue a germinar en las mismas. Y esa es la labor, por eso lo decíamos, de la gran comisión y la labor de la atalaya. Entonces, hay algo muy importante. Cuando nosotros lo hacemos con lo que les acabo de mencionar, el versículo número 6 nos dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Y aquí hay una gran bendición de parte del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va abriendo camino en los corazones de las personas. Todos conocemos lo que significa el avivamiento espiritual. Siempre lo hemos manifestado, que un avivamiento espiritual se inicia en casa y posteriormente se exterioriza. Entonces nos damos cuenta que en este versículo número 6, algo muy hermoso.
la receptividad espiritual, el anhelo sincero de recibir la palabra de Dios. Porque dice, y la gente unánime, o sea, hubo una disposición total, escuchaba. Y aquí ya entra en acción lo que es la fe. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Aquí, mira, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, mira cómo el Señor nos está enseñando. Mira cómo va este relato en una forma tan sincronizada, en una forma que solamente el Señor nos lo puede enseñar. Y lo reiteramos, aquí hubo un avivamiento espiritual. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 9, versículo 35, nos da una referencia a lo que es el avivamiento espiritual, porque dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Hechos de los Apóstoles 11, 21 nos dice también, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Amén, aleluya, gloria a Dios. Nos damos cuenta entonces. Y esto lo acabamos de mencionar, lo que está escrito en lo que es el mandato del Señor de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Porque dice acá, y viendo las señales que hacía. Nosotros sabemos que dentro de lo que es las señales, maravillas y prodigios, estos forman parte de las operaciones del Padre, las cuales son concedidas a los y a las creyentes para que estos y estas sean vasos útiles en la mano de Dios. La Biblia, Nueva Traducción Viviente, de este versículo número 6 nos dice, multitudes escucharon atentamente a Felipe, porque estaban deseosos de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Cuando hay una, como por eso lo mencionamos, la disposición total de escuchar. Es que cuando hay un verdadero hambre y sed de conocer de Dios, es algo hermoso. Y aquí lo reiteramos, la labor del Espíritu Santo. Y se confirma aún más lo siguiente. En el versículo 7 dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Lo acabamos de mencionar. Aquí se cumple cuando dice la palabra en San Marcos capítulo 15, versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Miren qué tremendo. Aquí nos dice que lo que es la liberación de parte de Dios de muchas personas endemoniadas, la administración de liberación de personas poseídas. Miren qué tremendo, porque dice que salían estos dando grandes voces. Nos imaginamos cómo esos espíritus inmundos, que el Señor Jesucristo los reprenda, salían de las personas. Hoy en día, lamentablemente, hay muchas personas que están poseídas por espíritus inmundos. Muchos no lo saben y otros quizás sí lo saben, pero hay una atadura tremenda. Y aquí por eso lo mencionamos. En lo que es la gran comisión, se confirma acá. Los hermanos y las hermanas de la iglesia que recibieron ese poder que solamente el Espíritu Santo lo puede hacer en nuestras vidas.
Ahí estaban poniendo en práctica la palabra de Dios. No solamente al divulgar las buenas nuevas de salvación, sino que el ministrar, el orar, el clamar para que muchos fueran liberados de esos espíritus inmundos que sin duda alguna los tenían atormentados y atados al pecado. El echar fuera demonios. Miren qué tremendo. Allá en Efesios capítulo 6, versículo 12, el Señor nos habla de los rangos demoníacos que existen y que son parte de las cosas sucias que el enemigo, que el Señor los reprenda, utiliza para que muchas personas anden en la oscuridad. Y también hay algo muy hermoso, porque dice, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. La sanidad física en paralíticos y cojos. Miren qué tremendo. Dice acá, en San Marcos capítulo 16, versículo 18, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Aquí se estaba cumpliendo esto. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. No porque el hombre y la mujer los sane, no, ni la medicina humana. Es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el médico de médicos, porque solo Él puede sanar las heridas, cicatrices, dolencias y todas las enfermedades del alma, del espíritu y del cuerpo del ser humano, sin excepción. ¿Por qué decimos esto? Porque recordemos que el Señor Jesús llevó en su hombro el peso de la cruz, el peso de los pecados y de todas las enfermedades de la humanidad, y las clavó en la cruz del Calvario. Quiero que me acompañes rápidamente acerca de esto que estamos hoy refiriéndonos. En el libro del profeta Isaías, capítulo 53, en el versículo 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén, aleluya, gloria a Dios. En primera de San Pedro, capítulo 2, en el versículo 24, dice la palabra acá, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Mira qué hermoso. En el versículo número 8 dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Hubo un gozo cual nunca había existido en Samaria. Y esto nos recuerda de algo muy importante, del gozo espiritual. Y quiero que me acompañes a la epístola a los Romanos, capítulo 5, versículos 10 y 11. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nos gozamos. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 4 dice, mucha franqueza tengo yo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros.
lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. En medio, muchas veces, de situaciones negativas, acá el apóstol Pablo en este versículo habla de que en todo tiempo él se encontraba gozoso. Y en la primera epístola del apóstol Pedro nos dice en el capítulo 1, versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amén. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, hoy el Señor, a través de estos versículos que hoy hemos estudiado, lo manifestamos. La persecución en contra de la iglesia siempre ha sido permanente, mas sin embargo eso no ha hecho que no continúe la labor. A través del tiempo, siempre Dios habla y utiliza cualquier medio para que su palabra llegue a las personas. La labor del Espíritu Santo es muy hermosa, porque lo acabamos acá de estudiar. Esa labor de ir abriendo camino en los corazones de las personas, el avivamiento que se desarrolló en Samaria. Explicamos el problema que existía en ese tiempo entre los samaritanos y los judíos. Mas sin embargo, el mandato del Señor, tanto en San Marcos 16:15 como en Hechos capítulo 1 versículo 8, Dios no hace acepción de personas y por lo tanto nosotros tampoco debemos de hacer acepción de personas, porque el plan de salvación de Dios para la humanidad a través de Jesucristo es para todos. Y nos damos cuenta que cuando aquel siervo, aquella sierva de Dios está llena del Espíritu Santo, el Señor lo va a usar, así como usó en este caso a los hermanos y a las hermanas de la iglesia primitiva, que a pesar de que estaban sufriendo persecución, fueron sembrando la semilla del Evangelio. Felipe, este varón que también desarrolló esa labor. Recordemos que Felipe fue uno de los 7 que fueron elegidos para dar la provisión a las viudas, tanto de los griegos como de los judíos, dice la palabra del Señor. Y él también desarrolló una labor evangelizadora. Y cuando se predicaba el Evangelio, las señales, que son operaciones del Padre, también se manifestaron. Hemos visto que muchos fueron liberados de espíritus inmundos y también hubo muchas sanidades, especialmente en paralíticos y cojos, y esto trajo un gozo. Independientemente que estemos pasando de situaciones negativas, que a veces son tan dolorosas, que muchas veces muchos dicen, ¿cómo voy a estar yo alegre? ¿Cómo voy a estar yo feliz si estoy viviendo una situación muy dura? Pero nos damos cuenta que en todo tiempo debemos de alabar, adorar, servirle al Señor, darle gracias, sea cual sea la situación que nosotros estemos viviendo. Cualquiera me dirá, usted porque no ha pasado por lo que yo he vivido, o usted todo lo mira fácil, o son solo palabras. No, la palabra de Dios es viva y eficaz, y por lo tanto la tenemos que poner por obra. Y entonces hoy, a través de estos versículos, nos damos cuenta, en esto último, lo mencionamos,
que el médico de médicos es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque si bien es cierto existe la medicina humana, la ciencia médica, esto viene de Dios, no es del hombre, no es de la mujer. Porque al final quien sana es el Señor Jesucristo. No es una medicina o un tratamiento médico, que es parte, sí, pero desde el punto de vista terrenal, que viene por añadidura. El gozo del Señor, que es nuestra fuerza. Hoy, sigamos adelante, amigo y amiga. Hoy has escuchado esta palabra y mira, así como en Samaria hubo un avivamiento espiritual y la gente tuvo esa disposición de recibir, de escuchar, abrir su corazón, hoy tú lo puedes hacer. Tú puedes salir de la vida de desobediencia y de pecado que has llevado. El Señor no hace acepción de personas. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, dice la palabra. Hoy yo te dejo este mensaje. El Señor te está hablando y quiere que tú conozcas la luz admirable a través de Él. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por esta gran bendición que nos has dado a través de esta palabra que hoy hemos estudiado. Te pedimos, Señor, que la misma quede grabada, almacenada, escrita en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que la pongamos por obra y que demos fruto al 100%. Gracias, Señor Jesús, porque siempre nos estás hablando. Nos recuerdas constantemente el gozo que debe de permanecer en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, porque cada día nos vas revelando más y más la palabra de Dios. Y es una gran bendición. Gracias. Gracias, Señor, y te pedimos con todo nuestro corazón. Depositamos en ti, Señor Jesús, nuestros problemas, aflicciones, necesidades, enfermedades. Tú las conoces muy bien. Las depositamos en ti. Porque tu palabra dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Te pido, Señor, por aquel y por aquella que no te conoce, para que un día también te conozcan. Y hoy esta palabra haya quedado sembrada en sus corazones, para que en el tiempo tuyo, tú la hagas germinar y dé fruto, no solo para ellos, sino que también para sus familias y todos los que estén a su alrededor. Gracias, Señor, por recordarnos el mandato, la gran comisión, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El testimonio que tenemos que dar de lo que tú has hecho en nuestras vidas, que hable por sí solo, guiado por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Señor. Te alabamos y te adoramos y te bendecimos y te glorificamos. Aleluya. Ha sido para mí un verdadero gozo y privilegio el haber estado hoy en este estudio bíblico, y siempre con ese anhelo en el amor del Señor, que sea de bendición y que cada día vayamos conociendo, creciendo y madurando espiritualmente en la fe, con las armas espirituales que nos ha dado el Señor, principalmente con la espada del Espíritu, las Sagradas Escrituras, la Biblia. A nombre de el hermano pastor general del Ministerio Rama de Olivo, Benjamín Omar Morales, de su esposa, la hermana Lunisol Castellanos de Morales, su familia, toda la congregación en general, de este servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, nuestro anhelo
es que en la próxima reunión que tengamos, sigamos estudiando la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Y recuerda, solo Jesucristo salva, sana, liberta, nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos. Amén.